Buenas noches, soy Larisa Costas y hoy entramos de inmediato en materia. ¿Por qué aquellos que acusan de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, que dicen clamar por la libertad, suspenden de facto derechos básicos esenciales de la población? Los llamados trancazos, que según un dirigente de la derecha son un ensayo para lo que vendrá, restringen la libertad de la población. Nosotros, secuestrados por el amponaje fascista, o asumimos nuestra condición de rehenes de la irracional política opositora, o corremos el riesgo de ser agredidos verbal o físicamente. ¿Cuál libertad es aquella que consume en llamas a los adversarios políticos? Una práctica que por atroz considerábamos relegada a la Edad Media y que hemos visto resurgir recientemente en Venezuela. ¿Cuál libertad es aquella que incendia la vivienda de un artesano? ¿Cuál libertad es esa que se defiende cuando asesinan a aquel que intenta limpiar una barricada que impide el paso? ¿Cuál libertad es aquella que impone alcabalas del terror, en la que o te dejas asaltar por la piratería fascista o te lanzan una molotov por la ventana del carro? ¿Cuál libre expresión queda cuando disparas a matar a los periodistas? ¿Cuál libertad es aquella en la que el héroe es un terrorista que bombardea con granadas edificios públicos en los que funcionan centros de educación inicial? ¿Cuál libertad de comercio queda cuando le imponen al pequeño comerciante cerrar su negocio en nombre de la democracia? ¿De cuál libertad hablan si negocian nuestra independencia, nuestra soberanía y reconocen que apuestan por una invasión extranjera? ¿Cuál libertad quedaría si nos atraviesan una guerra? ¿Cuál libertad permite lanzar un explosivo a la Guardia Nacional Bolivariana y que 7 venezolanos sean heridos en nombre de la democracia? ¿Por qué un sector de la población desearía abandonar su libertad para entregarse al fascismo? ¿Por qué un sector de la población estaría dispuesto incluso a permitir que la oposición impida la distribución de alimentos, si en teoría ellos mismos han hablado además de una crisis humanitaria? La propuesta política de la oposición se ha basado hasta hoy en la destructividad. Para alentarla, la oposición ha construido un universo de angustias severas en la población general, como la manipulación del mercado cambiario y su consecuente inflación inducida, la agresión económica y el boicot por parte de los dueños de sus causas, porque no olvidamos a aquel empresario que confesó estar en la guerra, mi pana, y que tiempo después se exhibió también marchando junto a la MUT. Con mayor esmero, la oposición ha profundizado las frustraciones entre sus seguidores, la inutilización del poder legislativo como consecuencia de la incorporación de 3 diputados que cometieron fraude electoral, los delitos también electorales con los que viciaron el proceso de revocatorio y la generación de expectativas falsas sobre sus alcances en el escenario internacional son parte de ese proceso de construcción de una crisis política e institucional en Venezuela. Y lo mismo ocurre con el plebiscito, que aunque en la narrativa de la derecha se insiste en publicitar como vinculante y tal, esa figura no existe en nuestra Constitución. Ni el proceso además está organizado por el CNE, por lo tanto no existen, y así lo reconoce sus propios asesores políticos, que calificaron esa convocatoria como un acto simbólico, no legal, que debe mirarse además como un complemento. La inepta acumulación de pretensiones de la MUT nutre un objetivo subrepticio: la perturbación de la conducta social de la población identificada con la oposición, que en épocas anteriores se habría inhibido frente a prácticas violentas, pero que en la actualidad o participan de ellas, o las aplauden, o bien observan en silencio y sin condenas. En la mayoría amplia de la población se condenan esas prácticas, o condenarlas al menos es una tentación, pero eso no trasciende, y no por falta de deseos de ellos, sino porque en sus filas se ha impuesto la premisa de que todo vale con tal de salir de Maduro, lo que implica necesariamente la anulación del pensamiento crítico público, es decir,
una dictadura autocumplida. Enalteciendo al terrorismo, la agencia Reuters publicó una sesión fotográfica en la que se muestra, según ellos titulan, ¿no?, manifestantes venezolanos con escudos. Sin embargo, se puede observar a uno de ellos portando un cuchillo de cazador. Una manifestante que muestra la terraza de Miraflores en llamas y varios de ellos ordenando en sus mensajes que se apunte a la paz. ¿Acaso es que desean asesinarla? Citamos a Alba Ciudad, cuando los escuderos llegan a las marchas en el este de Caracas con el rostro cubierto con costosas máscaras antigas, los demás opositores los aplauden y vitorean. Generalmente llegan montados en camiones y vehículos que minutos antes secuestraron a algún conductor de una empresa privada o pública que cometió el error de pasar por Altamira o Chacao cuando no debía hacerlo. Se han dado casos en que los camiones son saqueados antes de utilizarse. La escena muchas veces se parece a la que las agencias nos dejan ver cuando el grupo terrorista Daesh llega a algún poblado. Esta es una tragedia de múltiples perspectivas y poco se ha difundido los testimonios de jóvenes que han sido rescatados de la guarimba. Vamos a ver este extraordinario trabajo de Madeleine García. Bueno, nos reclutan ofreciéndonos dinero, comida, ropa y eso. ¿Qué le daban? Ropa, comida, casco, máscaras. A veces a otra gente le dan dinero, droga y alcohol. Y también nos daban drogas, pues. ¿Qué tipo de droga? Crispy, perico, marihuana y uno que se llama popper. Y Miguel Pizarro me llamó y me dijo que me patrocinaba, que todo eso, pues. Yo le dije que sí y me empezó a pagar. Ando patrocinado con plata, me compraba ropa, me compraba droga, me daba los escudos, las máscaras. ¿Cuántos grupos patrocinaba Miguel Pizarro? Como eran, sin caer de mentira, eran como 40 grupos. Y de esos 40 grupos él patrocinaba como 15, la otra patrocinaba también 15, el otro 10. Caperile creo que patrocinaba la UCB, varios. Y nos dan gasolina, pólvora y eso para nosotros mismos hacer los materiales explosivos. Como hacíamos mortero y molotov. Sí me sentí un guerrero. ¿Por qué? Yo sé que a la vez que estuve a través del tiempo me di cuenta que lo que estaba era haciendo mal. Que después me di cuenta que nos tenían era guarimbeando, pero a ellos no les importaba la vida de nosotros. Porque si uno se moría, ya ellos con su vida felices y uno y la otra familia muy doloría, y de eso me di cuenta. Y yo dije que después dije que estaba haciendo mal. Después dije, no, yo guarimbeo más. ¿Ustedes se drogaban para salir al infierno? Sí. Cuando se drogaban, ¿qué sucedía? Nos ponían la adrenalina más alta, pues, y salíamos con mente de agarrar un guardia, o que él nos llegaba a decir que si nosotros llegamos a agarrar un policía y lo matábamos, que nos iba a dar $2.000. Si llegábamos a agarrar un policía y lo matáramos. Que le trajéramos las credenciales que él viera y nos iba a dar $2.000. ¿Y por qué? ¿Cuál era la intención de entrar a la Carlota? La intención era que entráramos con la Carlota y lanzáramos una granada. Pero como siempre cuando entramos para la Carlota los guardias se iban, no venían más, nunca llegaron a lanzar granada. Y la misma gente supuestamente radical, que de su muerte puede ser programada para mañana, uno nunca sabe. ¿Tú nunca puedes ser programado? ¿Porque tú crees que hay muertes selectivas? Sí, porque cada día hay un muerto nuevo. ¿Y quién programaba esas muertes? Ellos mismos. Porque siempre buscaban una persona actuada para que fuera más adelante. Dentro de esa persona fui yo, de milagrosamente no fui asesinado. ¿Sí seleccionaban para qué? Para matarnos a las personas. ¿Por qué? Porque siempre llegaba una persona, como todas las protestas que han pasado, que siempre uno va más adelante que el otro. Que siempre en la protesta siempre está uno más adelante
para asesinarlo, porque ellos mismos quieren causar un destrozo para el país. Cuando murió Omar, todos se pusieron a llorar, empezó un despelote, empezó la fama, para algún motivo. ¿Tú sientes que fue así? Sí. ¿Por qué? Porque esas muertes son el motivo para seguir en las calles. ¿Y tú crees que Neomar fue seleccionado para asesinarlo? Yo creo que sí. A mí se me estaba escapando de las manos. Ya yo no podía ser. Yo tenía un sufrimiento que eso nada más lo sabía mi esposa, mi hija y yo. Porque ya yo estaba claro que él andaba en esa broma. Que me iban a matar a mi hijo, que iba a estar consumiendo drogas, que no sé qué más. Porque estaba buscado como Palito Romero. O sea, el SEBIN, PTJ, todo, ya lo tenían identificado. Y no, antes que me vayan allá a la casa, no es fácil entregarle a un hijo un cuerpo policial. Si no lo hubiese hecho de esta manera, él tiene que darle gracias a Dios. Oye, mi papá actuó antes que me embromaran a mí. Porque después que está aquí adentro, amiga, ay, no hay perrito que ladre, ¿yo? Aquí no hay perrito que ladre. Preso. Y con ganas, porque ellos se lo buscaron. ¿Tú crees que ellos se van a acordar de esa cuerda de negro que están ahí tirando piedra y botella? No, Damire, quédate en tu barrio. No vayan a perder su tiempo por allá, porque si esa gente se montan, se han olvidado, esa gente se han olvidado ustedes. ¿Y por qué crees que no están al frente ellos o sus hijos? ¿Crees tú? Porque no son. Los hijos de ellos están en Estados Unidos, estudiando en Harvard, en esas universidades por allá. ¿Por qué no ponen a los hijos de ellos a frentear en las guarimbas? Porque los hijos míos tienen que estar en Francia, los hijos como uno, sí tienen que estar ahí. Sí, por supuesto que al chavismo le duele esta tragedia, pero es que nos debe doler a todos, porque esto es una tragedia de todo el país. Estamos hablando de familias desmembradas que están sufriendo el ver a sus hijos deteriorarse entre los vicios de las acciones armadas, cuyo único objetivo además es la disolución del Estado-Nación, la disolución de Venezuela. La ingobernabilidad además no es un comodín que tú pones sobre la mesa y retiras cuando ya has ganado. No permitamos que la ambición de las grandes corporaciones transnacionales, que son las dueñas de esos políticos de oposición, desmembren la tierra sagrada de Bolívar y manipulen además a tus hijos para llevarlos a la guerra del petróleo que tanto ansían en el Departamento de Estado. Hagamos patria juntos, porque sí es posible construir un mundo mejor para todos y para todas. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos y reincidimos